¿Qué tal, panas? Bienvenidos a otro podcast de su amigo El Pana del Fantasy. Espero les haya gustado el podcast anterior, que fue nuestro primero, donde hablamos un poquito de la estrategia de quién debería ser el primer pique del draft de este año. Pero como aclaramos ese día en el podcast, como estamos lejos todavía del inicio de la temporada, mucho puede cambiar y hay un temita ahí con uno de los dos posibles prospectos que pusimos para el pique número 1. Ezekiel Elliott está teniendo algún tipo de dificultades con la directiva de los Cowboys en cuanto a la renegociación de su contrato y todavía hay posibilidades de holdout. Así que hay que estar muy pendientes de eso porque ya sabemos lo que pasó con Le'Veon Bell el año pasado y lo mal que la pasaron los que picaron a Le'Veon Bell y no tuvieron ni un solo punto de productividad de su jugador, que para muchos fue su primer pick en el draft. Así que vamos a estar pendientes de eso y más adelante venimos con un podcast nuevo, ya tomando en cuenta cómo va la actualización de la situación contractual de Ezekiel Elliott y si hay algún nuevo jugador que se sume a Saquon Barkley, a Zeke, en la pugna por ser el primer pick del draft para este año. Hoy lo que vamos a hacer es tocar nuestro primer podcast en cuanto al tema de quarterbacks. No vamos a hablar todavía full materia, no vamos a adentrarnos todavía en data ni en estadísticas, ADP, ni strength of schedule, ni nada. Vamos simplemente a ver ese problema que muchos tenemos en los drafts que se llama el quarterback panic. ¿Qué es el quarterback panic? Cuando ya estás en el draft y estás en la ronda 3, 4 y estás viendo que los nombres más importantes ya se están yendo al tablero y viene ese pánico por picar un quarterback rápido porque sientes que te vas a quedar sin quarterbacks. Tranquilo. No siempre es así y hay que tener la serenidad para saber que esta posición tiene bastante profundidad y hay buckets donde la diferencia no es tan amplia entre un quarterback que picas en la ronda 5 versus uno que picas en la ronda 10. Obviamente, y eso sí estamos claritos, que hay quarterbacks que están en una liga diferente. Hay 4 o 5 quarterbacks que sí merecen consideración inmediata si tu estrategia es tener un quarterback elite. Obviamente el número 1 es Patrick Mahomes, que fue el único que rompió la barrera de 400 puntos el año pasado. Fue una soberana locura todos los que lo picaron. Y muchos de los que lo picaron a Mahomes lo picaron en rondas tardísimas. Mahomes era uno de esos jugadores que definió muchos equipos campeones el año pasado. Y muchos buscan al posible próximo Mahomes este año. Y se habla de Kyler Murray. Así que tenerle mucho cuidado a Kyler Murray, qué es lo que puede hacer este año y ver si emula un poco lo que fue Mahomes en Fantasy el año pasado. Pero eso más adelante en otro podcast. Hoy veremos de verdad si hay que tener pánico o no a la hora de los quarterbacks. Ese primer bucket de que hablábamos tiene a jugadores como Mahomes, Andrew Luck, Matt Ryan, Aaron Rodgers y hasta Deshaun Watson. Yo lo pondría ahí. Jugadores que te van a estar dando un rango de 330 a 350 puntos basados en la temporada pasada. Aparte de Mahomes, que dio 414 obviamente. Pero después le sigue Luck, Rodgers, Watson y Matt Ryan, que estuvieron en ese rango de 330 a 350. Te repito, estos no es que haya que tener pánico. Una ronda 3 o ronda 4 es un spot bueno para ellos. Pero si tu estrategia no es tener un elite y tener un quarterback cumplidor que te va a dar para pelear la liga y tener talento antes de un quarterback, poner tu equipo fuerte en wide receiver, en running backs o en tight ends, esa es la estrategia que tienes que tener para no tener el pánico. Y te pongo un ejemplo. Ponte que estás en la ronda 5 ahorita mismo y no has picado quarterback. Y ya se fue Andrew Luck, Mahomes, Rodgers, Watson y Matt Ryan. Y tienes la posibilidad justo frente a ti de picar a por ponerte un ejemplo, en esa misma ronda a Drew Brees, que te iba a dar, según lo que hizo el año pasado, 303 puntos. Pero en esa misma ronda también tienes la posibilidad de picar a Cooper Kupp o a Tyler Lockett. Ponte el ejemplo que tú piques a Brees y dejas a Kupp y a Lockett y no los picaste. Luego, cuando te viene la siguiente ronda, la 7 o la 8, ya te tocaría picar un wide receiver que tiene productividad muchísimo menor a lo que dejaste pasar. Ponte que a Cooper Kupp lo hubieras picado en la ronda 5, un jugador que antes de su lesión te daba 12 puntos por juego. Después picaste a un Sammy Watkins que está en un bucket de 7 puntos por juego, a un Allen Robinson que está en 7 puntos, un John Brown que está en 6 puntos por juego. Mira la diferencia, picaste un jugador que te va a dar el 50% menos por adelantarte a picar un QB. Ahora, ponte que sí picaste a Kupp y en la ronda 8 agarras
y picas a Philip Rivers. No lo picaste en la 5, lo picaste en la 8, que es su ADP ahorita mismo. Está casi en la ronda 9 o 10. Ponte que tú lo picaste en la 8 o la 9. En vez de Drew Brees, que ibas a picar en la ronda 5. Brees te daba 303 puntos el año pasado. Rivers te dio 285. Una diferencia escasa de 18 puntos. Que en una temporada de 16 semanas se traduce a 1.3 puntos por juego. Absolutamente nada. En cambio ganaste en wide receiver un jugador que te da el doble de lo que hubieras picado rondas más adelante. Así que deja que otros sucumban ante este pánico. La profundidad de la posición de quarterback te permite ser paciente. No caigas ante el pánico y lleva tu estrategia. Ya ten tu bucket de jugadores que sabes que lo vas a querer picar en la ronda 8, 9 o 10. Ten una lista de 3 o 4 nombres que estén en el rango de los 2.75 a los 2.90. Y con eso, junto a los otros jugadores que aplicaste anteriormente que fortalecieron tu equipo en otras posiciones más importantes, de seguro vas a estar peleando tu liga. No es malo picar un buen quarterback, pero si tú quieres tener un equipo más competitivo, tienes que saber que la posibilidad de dejarlos pasar a los elite se puede. No tienes que caer en el pánico. Repito, después de Mahomes, Locke, Rodgers, Matt Ryan y Deshaun Watson, el resto hay un bucket muy importante de 12, 13 quarterbacks que están en ese rango que te pueden ayudar. Ya después sí hay una lista de jugadores que serían como para bye weeks o para tener ese quarterback de sustituto, un Andy Dalton, un Darnold, un Derek Carr, un Lamar Jackson, que sí están en una liga inferior, pero obviamente tú tienes que tener un quarterback suplente para la semana bye de tu starter o para cualquier lesión. Así que, ya sabes, la estrategia tendría que ser alrededor de tener un plan, saber cuál es el bucket, 3 o 4 nombres que quieres picar. Para mí, idealmente, serían entre la ronda 8 y 10. Y antes toda esa ronda fortalece tu equipo en posiciones claves, donde se gana la liga, en los running back, en los wide receivers, en los tight end. No te apresures a picar un quarterback de no ser extremadamente necesario, porque sí se puede vivir sin eso. Así que ahí lo tienen. Esta estrategia, más adelante ya vendremos con un podcast que va a hablar mucho más a fondo, ya ahora sí hablando de nombres y apellidos por ronda, por bucket, por tier, por strength of schedule, por la ofensiva en la que se encuentran, hacia qué tendencia tienen, si van a gravitar hacia el juego terrestre o si van a ser más pass happy. Todo eso influye qué tipo de coordinador ofensivo tienen. A mí me parece que este año el valor de Tom Brady va a bajar bastante porque la ofensiva de los Patriots va a gravitar hacia ese juego terrestre, ese grinding de unos 2 o 3 running backs entrando y saliendo y corriendo el balón. Me parece que Brady va a estar en un rango de 200 a 220 puntos máximo esta temporada. No lo recomiendo picar este año. Y mucho ojo con Kyler Murray, que puede ser el próximo Pat Mahomes. Ahí lo tienen. Acuérdense, nada de ser ultimones, a pelear su liga, a ser contendientes y a ganarla de ser posible. Nos vemos. Saludos de su amigo el Pana del Fantasy.